¿Se avecina el caos para los precios de la vivienda? ¿Estamos a las puertas de un desplome inminente? Cada vez que el mercado marca nuevos máximos, vuelven los mismos titulares. Que si burbuja, catástrofe, hundimiento inminente... Pero, ¿qué dicen realmente los datos? ¿Está aumentando la presión? Sí. ¿Eso significa que los precios van a caer? Soy Héctor Arderius, pero en el negocio de las inversiones inmobiliarias todos me conocen como Tristán el Subastero. Y ya te puedes suponer por qué. Llevo más de 30 años invirtiendo en este negocio. En este vídeo vamos a analizar cifras, oferta, demanda, suelo, construcción y economía real. Y al final tendrás una conclusión clara. Vamos a verlo. ¿Van a seguir subiendo los precios de la vivienda en España? ¿O estamos ante una caída inminente? Cada vez que el precio de la vivienda marca un nuevo máximo, aparece el mismo coro de siempre anunciando el desplome inminente. Que si estamos en burbuja, que si esto no puede durar, que si los precios están desconectados de la realidad. Es que es un clásico. Ocurrió tras el COVID y vuelve a ocurrir ahora. Basta abrir el navegador de YouTube, hacer una búsqueda con el término precio de la vivienda y verás que los resultados son los creadores de contenido más habituales con caras de horror y amenazando con una catástrofe inminente. Yo no lo veo así. Mi tesis es clara. Los precios de la vivienda en España van a seguir subiendo al menos durante los próximos 3 años. Quizás no al ritmo explosivo que hemos visto en algunos momentos. Seguramente no subirán el 15% que han subido en 2025, pero seguirán subiendo, aunque sea con una curva un poco más suave. Y desde luego que caer, de forma generalizada y sostenida, de eso que se vayan olvidando los catastrofistas de siempre. Y no se trata de una intuición, lo digo porque los datos lo confirman. En 2025 el precio de la vivienda cerró con una subida superior al 15% interanual, con ciudades como Madrid y Valencia claramente por encima de la media nacional. Estamos hablando de más de 700.000 compraventas anuales, cifras que no se veían desde hace pero que mucho tiempo. ¿De verdad alguien piensa que con un mercado que absorbe semejante volumen está a punto de desplomarse? Un mercado que vende 700.000 viviendas al año no está muerto. Un mercado que marca máximo de transacciones no está desplomándose. Un mercado que absorbe oferta con rapidez no está en fase bajista. Cuando uno analiza el mercado con frialdad, lo primero que ve es que el problema de España no es la demanda, es la oferta. En España no se construye lo suficiente. Antes de la crisis financiera de 2009 se construían cerca de 700.000 viviendas anuales en España. Hoy estamos en torno a 100.000. Y no estoy diciendo que tengamos que volver a esas cifras desorbitadas, pero lo que está claro es que las 100.000 viviendas que se construyen cada año en España no cubren la creación de nuevos hogares, pero es que ni de lejos la cubren. En los últimos años España ha vivido un crecimiento demográfico muy intenso, habiéndose creado más de 1 millón de nuevos hogares en el último lustro. La población ha crecido con fuerza y se concentra en polos urbanos concretos: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, ciertas zonas de Andalucía, Baleares y la costa mediterránea. Y la población total ya ronda los 49,5 millones de habitantes. Y todo eso choca contra un sector promotor que lleva más de una década construyendo casas muy por debajo de lo necesario. En resumen, que tenemos la tormenta perfecta. Crecimiento demográfico intenso, creación acelerada de hogares y una construcción de vivienda deprimida desde hace más de 15 años. Resultado, un déficit estructural que se acerca a las 700.000 viviendas, que son las que España necesitaría para absorber toda la demanda existente. Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades. Y esto no se arregla en 2 días porque falta suelo disponible. Ahora muy atento porque te voy a dar una sorpresa que nadie se espera. En España no hay suelo para construir. Y te lo voy a explicar a continuación. Sobre el papel, España tiene suelo suficiente para millones de viviendas. Y eso es lo que cree todo el mundo. Es obvio porque mires de donde mires, ves un montón de terreno para sembrados que podría convertirse en solares. Pero en esto, las apariencias engañan. La realidad operativa es muy diferente. La mayor parte del suelo disponible no está listo para edificar. Más del 70% es suelo sin urbanizar cuyos plazos de transformación superan en muchos casos las 2 décadas, entre trámites, planeamiento, infraestructura, litigios, y además existen cuellos de botella técnicos. 1. La falta de capacidad de las redes eléctricas. 2. Infraestructuras de transporte insuficientes. 3. Dotaciones. Lentitud administrativa crónica.
escasez de mano de obra en el sector. Es decir, que aunque se comenzaran ahora mismo los trámites para transformar esos suelos en solares, hasta dentro de 20 años no se podría poner el primer ladrillo de la construcción. 20 años para convertir un terreno rústico en un solar construible. Y no dudes que esto es culpa de los políticos, que mucho bla 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 sobre el derecho a la vivienda, pero que luego no hacen más que poner palos en las ruedas. O sea, que no basta con dibujar viviendas en un plano. Lo cierto es que menos del 0,5% del suelo potencial teórico está realmente listo para edificar en el corto plazo. Por lo tanto, cuando alguien dice que se construya más y ya está, demuestra que no tiene ni puta idea de cómo funciona el urbanismo en España. La oferta es rígida, aquí es extremadamente rígida. Y ojo, que estos datos sobre la disponibilidad existente de suelo no me los he sacado de la manga, cualquiera los puede comprobar leyendo el informe anual de Atlas Real Estate Analytics. Por eso, cuando alguien me pregunta si los precios van a caer, mi primera respuesta es otra pregunta. ¿Y de dónde va a salir la oferta que justifique esa caída de precios? Porque la oferta tendría que crecer muchísimo para dar satisfacción a toda la demanda que hay. Y solo así, cuando toda la demanda fuera absorbida porque han visto satisfechos sus deseos de adquirir una vivienda, solo así podrían empezar a caer los precios. Pero eso no va a suceder porque la oferta es muy rígida a corto plazo. La obra nueva tarda 2 o 3 años en materializarse. Pero la transformación de suelo puede tardar 20, porque los cambios de uso están fuertemente limitados por la normativa municipal. Y nada de todo esto va a cambiar de la noche a la mañana. Y mientras tanto, la demanda sigue estructuralmente muy sólida. Primero por la creación de hogares, más de 1 millón en el último lustro, ya lo he dicho. Pero también por el crecimiento del patrimonio acumulado en determinados segmentos de la población y por la llegada constante de la inmigración. Según datos recientes, cerca de 10 millones de personas que viven en España no nacieron aquí, vinieron de fuera. La inmigración neta es elevada y se concentra en las grandes áreas urbanas. Eso es una presión real, brutal, sobre el mercado de la vivienda. Finalmente, no hay que olvidar el innegable atractivo de España como destino residencial e inversor. Actualmente son muchos los compradores extranjeros que invierten en nuestras zonas costeras. Y esta demanda no es especulativa en masa como fue en 2006. Es en gran parte demanda real, de europeos que quieren venir a vivir a España o al menos que quieren tener aquí una segunda residencia. Bien, ya tenemos culpable de que los precios sigan subiendo. La ley de hierro de la oferta y la demanda. Una oferta paupérrima porque no se construye. Y una demanda creciente por la llegada masiva de inmigrantes y la creación de nuevos hogares. Pero no te vayas, porque ahora vamos a responder a la pregunta del millón. ¿Estamos en burbuja? Y si es así, ¿cuándo va a estallar? Pero antes, hablemos un poco de economía. Hay un factor del que casi nadie se da cuenta. El inmobiliario es un activo más. El inmobiliario no vive aislado del resto de activos. Las bolsas mundiales están en máximos. El oro y la plata en máximos. Todos los activos financieros están en máximos. ¿Y todo esto por qué sucede? Pues porque desde la crisis financiera y sobre todo tras el COVID, los bancos centrales han inundado el sistema de liquidez. Venga a imprimir billetes. Y ahora toda esa masa monetaria busca refugio. Y el ladrillo, nos guste o no, sigue siendo uno de los mejores refugios que hay. La lógica económica es la misma de siempre. Exceso de liquidez más activo escaso igual a subida de precio. Si comparamos la evolución de la vivienda con otros activos, incluso podríamos decir que la vivienda no ha sido el activo que más ha subido. La diferencia es que la vivienda es un bien esencial y eso genera un debate emocional que no existe cuando lo que suben son el oro o el Bitcoin. Ahora bien, ¿hay burbuja en España? Pues técnicamente no. ¿Qué señales identificarían la existencia de una burbuja inmobiliaria? En una burbuja inmobiliaria deberían producirse los siguientes efectos. Primero, un endeudamiento masivo sin control. Segundo, concesión masiva de hipotecas al 100% sin filtros, a perfiles de alto riesgo. Tercero, una construcción desbocada. Además, una sobreoferta de activos en promoción y venta. Y finalmente, una desconexión total entre el precio y la capacidad real de pago. Y la verdad es que hoy por hoy todavía no estamos ahí. Los bancos conceden hipotecas con criterios mucho más prudentes que en 2006. La construcción de viviendas no está sobrecalentada, al contrario, ya hemos visto que la producción de vivienda está muy deprimida. Y el mercado, aunque tensionado, no está inundado de oferta especulativa. Pero esto no significa que no haya zonas calientes, que las hay. Pero España no es homogénea.
hay una fractura territorial clara. Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares y algunos polos urbanos concentran la mayor parte de la presión. Y en otras zonas el comportamiento pues es mucho más moderado. ¿Que podemos ver una desaceleración? Sí. De hecho ya se percibe cierta pérdida de velocidad en algunos mercados donde los plazos de venta empiezan a alargarse muy ligeramente. No todo lo que sale se vende en pocos días. Y es lógico, porque cuando los precios suben un 15% anual, llega un momento en que parte de la demanda se retira porque ya no tiene capacidad de ahorro suficiente para afrontar la entrada y los gastos. Pero una desaceleración no es una caída. Para que haya una caída sostenida de los precios, hacen falta 4 señales claras. El primer indicador de que va a haber una corrección es que el número de compraventas disminuya. Sin embargo, en España ya hemos visto que el número de compraventas sigue subiendo respecto al año anterior. Por lo tanto, en España el mercado sigue al alza. El segundo indicador es que se alarguen los plazos de venta, que se tarde más en vender un piso. Y eso tampoco está sucediendo. Es cierto que en algunas zonas de España en las que ha habido subidas intensas de precios, los plazos se están alargando muy ligeramente, pero eso solo es una forma puntual y desacelerar no es caer. El tercer indicador es que la economía en general empeore. Subida brusca de los tipos de interés, aumento fuerte del paro, que entremos en recesión, etc. Pero ahora ese factor tampoco se está produciendo. Hoy los tipos de interés están estabilizados y el empleo aguanta bien. Finalmente, el cuarto indicador es que comiencen a bajar los precios. Si esto sucede, se entra en un círculo vicioso porque cuando se empiezan a bajar los precios, el que está comprando pospone la decisión de compra y por el otro lado el que quiere vender, al ver que no lo consigue, se ve obligado a bajar el precio. Y hoy no estamos en ese escenario. El mercado puede aplanarse, la retirada progresiva de parte de la demanda, familias que ya no pueden ahorrar lo suficiente para la entrada, puede moderar el crecimiento. Puede pasar de subidas de doble dígito como hasta ahora a crecimiento del 6 o del 7 o del 8% anual. De hecho, algunas previsiones apuntan justo a eso, incrementos moderados, pero todavía claramente positivos en 2026, 27 y 28. Eso es perfectamente compatible con un mercado sano. Yo vi perfectamente al llegar el desplome de 2009. Habría que estar ciego para no verlo. Las ventas comenzaron a ralentizarse ya desde 2006. En 2007 se vendió menos que en 2006. En 2008 menos que en 2007. No lo parecía porque seguían firmándose un montón de compraventas, pero estas correspondían a ventas sobre plano que se habían producido 3 o 4 años antes. Las compraventas de viviendas de segunda mano, que es el dato que importa para ver si aumentan o disminuyen, esas estaban cayendo desde 2006. Y además, los plazos para vender comenzaron a alargarse ya en 2006 y no pararon de crecer hasta que llegó el desplome en 2009. Yo lo vi venir y por eso me salí antes. Pero tampoco es que yo tuviera ningún mérito en esto. Las burbujas inmobiliarias explotan siempre a cámara lenta. Se las ve venir, pero muy de lejos. Nada que ver con los desplomes de los mercados financieros que en 2 semanas puedes ver pérdidas del 25% y apenas puedes reaccionar. Por eso yo siempre digo que la inversión inmobiliaria es a prueba de tontos. Porque aunque lo seas, el riesgo de cagarla pues no es muy grande. Y no hemos mencionado un factor del que se habla mucho, pero como si no tuviera nada que ver con el aumento de los precios de la vivienda: el alquiler. Y por supuesto que la situación de los alquileres afecta al precio de la vivienda, pero bien que afecta. El mercado del alquiler está al límite, casi en estado de catástrofe. Llevamos años aprobando leyes que querían proteger a los inquilinos con un contrato, pero que a la vez han dejado fuera a quienes buscan casa. Incluso los que ahora se sienten seguros, cuando se les acabe el contrato tendrán que volver al mercado y entonces se darán cuenta de lo difícil que está todo. Las restricciones regulatorias han provocado que muchos propietarios retiren las viviendas del mercado o las vendan, porque prefieren tener sus casas vacías o venderlas antes que asumir los riesgos regulatorios. Esto, la izquierda de este país parece que no lo entiende. Cada piso que sale del alquiler y pasa a la venta reduce todavía más la oferta arrendaticia. El problema deja de ser solo el precio y pasa a ser la disponibilidad. Cuando un mercado del alquiler está asfixiado, parte de esa presión se traslada a la compra. Y así el círculo vicioso continúa. Si la oferta de compra también es escasa, el resultado es obvio: los precios se disparan. ¿Y qué estamos haciendo para solucionar esto? Pues en lugar de abordar el problema de raíz, facilitando el suelo finalista, agilizando licencias, reduciendo trabas, el debate político se centra en buscar culpables. Se criminaliza al inversor, a gente como yo, que compramos nidos de ratas, los convertimos en viviendas y luego los ponemos en el mercado, bien para su venta, bien para su alquiler. Pues resulta que somos los malos.
Y como ejemplo, ahí tenemos a la izquierda de Cataluña, que ha acordado prohibir a los grandes tenedores comprar viviendas. Recordemos que en Cataluña cualquiera con solo 5 casas ya es gran tenedor. Es decir, que van a prohibir a los que tengan más de 5 casas a seguir ejerciendo su negocio de convertir cuartuchos insalubres en viviendas perfectamente habilitadas para su alquiler o venta, que es una locura. Somos nosotros, los inversores, los que aportamos nuestro capital para aumentar la oferta de vivienda. Y criminalizar al inversor no aumenta la oferta, la reduce. Por otro lado, no toda España sube igual. Hay una fractura clara entre grandes capitales y zonas prime que tienen una presión extrema, con las zonas secundarias con crecimientos más moderados. Y luego ya las áreas rurales que están estancadas. Pero las zonas donde se concentra la población y el empleo, las que tienen mayor presión compradora, son precisamente las que tienen el mayor déficit estructural. Así que es completamente imposible que en estas zonas caigan los precios. Muchos comunicadores de estos que compartimos contenidos en YouTube analizan la vivienda solo desde la capacidad de pago media. Opinan que como todo está carísimo y la renta media de los españoles no puede asumir semejantes precios, pues que el mercado se va a desplomar. Y esto es un error de libro, porque el mercado no lo fija la media, lo fija el marginal que sí que puede pagar. Da lo mismo si la inmensa mayoría no puede pagar estos precios. Si hay suficiente número de compradores con capacidad para pagar los precios actuales, el precio no baja ni de coña, sino que sube. Y hoy por hoy todavía los hay. La realidad es muy incómoda. Faltan viviendas y faltan muchas. Mientras no cambie esta realidad estructural, lo más probable es que los precios sigan subiendo. No porque sea justo, no porque sea deseable, sino porque así funciona la ley de la oferta y la demanda. Mientras la oferta siga siendo rígida, la producción insuficiente y la demanda estructuralmente muy sólida, el sesgo seguirá siendo alcista. El mercado inmobiliario español no está impulsado por una euforia irracional, está impulsado por la escasez. Y la escasez, cuando es estructural, no se corrige con titulares, se corrige construyendo. Y eso hoy por hoy, pues no está sucediendo al ritmo necesario. Y hoy, en España, la oferta sigue siendo dramáticamente insuficiente. Quizás los precios no suban al ritmo vertiginoso de los últimos ejercicios. Quizás suban con más selectividad, por zonas, pero siempre con tendencia alcista. Quien espere un desplome generalizado puede quedarse esperando. ¿Puede enfriarse el mercado? Sí, pero no este año 2026. De hecho, me voy a mojar. En Madrid los precios en 2026 van a volver a subir otro 10%. ¿Que por qué lo sé? Porque al menos a nosotros nos están durando ni una semana los anuncios de Idealista. Pones el anuncio e inmediatamente empiezan a sonar los teléfonos. Y en unos días has vendido la casa. ¿Puede el crecimiento moderarse? Sí. Seguramente lo haga en 2027 y 2028. Pero desde luego que no en 2026. ¿Puede haber ajustes puntuales en determinadas zonas? Sin duda. Pero ya digo que por lo menos en Madrid eso no se está produciendo ni se va a producir. En los próximos 3 años mi escenario base es claro. Continuidad, precios al alza, la demanda presionando, la oferta rígida y un debate público más centrado en el relato que en soluciones reales. Y como siempre digo, el mercado no se mueve por deseo, se mueve por oferta y demanda. Y aquí me quedo.